Mudita. ¿Acaso no acaban de pagarte en la escuela? ¿Por qué sigues comiendo este pan que está a punto de caducar? Después de que nazca el bebé, habrá muchos gastos. Por ahora, ahorro donde puedo. Total, el pan a punto de caducar también llena el estómago. Gracias. Si no hubieras hablado por mí en la escuela, no habría podido darme de baja y trabajar aquí. Mira cómo te esfuerzas. ¿Y el padre del niño? ¿Cómo va a saber ella quién es el padre? Ni siquiera sabe con quién se acostó. Mudita, ¿qué trabajo nos ha costado encontrarte? Hoy viene alguien importante a la escuela. El director lo ha enfatizado. Hay que mantener el campus limpio. ¿Cómo es posible que se nos haya pasado esta porquería? Llévensela. ¿Qué hacen ustedes? Suéltenla. Lárguense. Ustedes. Para no manchar la imagen de la escuela. Sin saber ni quién es el padre. Eres basura. Quédate aquí en el baño, donde debes estar. Me duele mucho el vientre. Está sangrando. ¿No le pasará algo? Es solo una muda. Una vida sin valor. Si no fuera porque mi padre es compasivo, ¿cómo tendría la oportunidad de ser nuestra compañera? ¡Socorro! ¡Salven a mi bebé! Suéltame ya. No te pongas en medio del camino. Ustedes dos, cierren la puerta con llave. Que no salga a arruinarle el día a los invitados importantes. Señor Fu, lo de su donación de varios edificios a la universidad. Se corrió la voz por toda la escuela, ahora usted. Es toda una celebridad en la Universidad Capitalina. Ya retiramos su nombre y su foto. De los paneles. ¿Qué? Esas exhibiciones vacías, que el rector se las guarde para otro. No las necesito. Entendido, entendido. Mi bebé. Mamá te pide perdón. No pude traerte a este hermoso mundo de manera segura. ¿Quién eres tú, en realidad? Si aún estás en este mundo. Ven a salvarnos a mí y a tu hijo. ¿Quién está hablando? Mi vientre. Esta voz me suena. No vine a vender mi cuerpo, solo quería salvarte. Hay alguien en el baño. Jimmy me acaba de decir
que encerraron a la mudita en el baño. Si el señor Fu se entera de que la escuela esconde a una estudiante que arruina el ambiente, probablemente la donación se vaya al traste. Ese baño lleva mucho tiempo abandonado, no hay nadie. ¿Es ella? Señor Fu. Sorpresa. Jianin, hoy es tu cumpleaños. Así que, te hemos preparado un regalo especial. Tienes que aceptarlo, ¿vale? ¡Qué falta de educación! ¿Vas a irte sin siquiera decir algo? Ah, cierto, se me olvidaba que eres una mudita. Mudita, te estamos dando un regalo. Deberías estar de rodillas, dándonos las gracias, no dándonos la espalda. ¿Cómo te atreves a marcharte así? Vamos a jugar un jueguito, ¿te parece? Acércate al primer hombre que salga de la universidad y enseñarle esta pancarta. Así el regalo estará completo. No lo voy a hacer. Me voy a casa. Si te atreves a rechazarnos, recuerda que el padre de Jimmy es el director de esta universidad. Expulsarte sería cuestión de un chasquido de dedos. Este collar lo pidió tu madrina especialmente para ti. Dice que ayuda a encontrar el amor verdadero y a tener hijos. Soy alérgico a las mujeres. El médico ya me dio el diagnóstico por escrito. No necesito esta porquería. Tu tía solo quiere lo mejor para ti. No importa lo que diga el médico. Hazla feliz, ¿no? Además, ¿Y si un día funciona? Más vale creer. Póntelo ya. Ahí viene, ahí viene. Es el señor Fu, el fundador del consorcio Entai. Vamos. ¿qué te pasa? ¿No ves por dónde caminas? Viejo Fu, esta mujer te tocó y no le pasó nada. Esto se va a poner bueno. Dicen que al señor Fu no le gustan las mujeres. Además, es un hombre de altos principios morales y muy quisquilloso. Si una mocosa como Mudita se le acerca así, esa zorra va a tener una vida muy difícil de ahora en adelante. No pensé que en la prestigiosa Universidad Capitalina hubiera mujeres tan desvergonzadas como tú. ¿Ni siquiera te has informado sobre el viejo Fu? Un hombre como él. ¿Crees que puedes acercarte a él así?
Lo siento, señor, no fue mi intención. Es solo que... Eres muda. Necesitas dinero, ¿verdad? Tanjin, dale algo de dinero. No puede ser, viejo Fu. ¿Te has vuelto loco? Esta clase de mujeres dan asco a simple vista. ¿Para qué te metes con ella? De ahora en adelante, si necesitas dinero, búscalo a él. No te rebajes haciendo este tipo de cosas. Mi casa no es un refugio de caridad. Calle. Vámonos. Así que en el mundo también existen personas buenas como él. ¡Qué perra! ¿Qué clase de artimañas usaste para seducir al señor Fu? ¿Cómo lograste que te tratara diferente a los demás? Seis de bambú. Viento del oeste. 4 de caracteres. Mayón. Color puro. Qué mala mano me tocó. Tía, ¿podrías darme un poco de dinero? Quiero ir al médico. ¿Aún pides dinero? Ahora sé por qué tuve tan mala suerte. Resulta que tengo una maldita gafe como tú en casa. Lárgate. Vete a la mierda y no vuelvas nunca más. Toma dinero para que la señora Liu vaya al médico. Ya no juego, vete. Xiao King, ¿ya tienes 20 años? Después te casarás con mi familia y nos darás un hijo varón gordito. Nuestra familia Li nunca te tratará mal. Señora Liu, puedo ir al hospital sola. Puta barata. ¿Quieres escapar? Tu tía acaba de venderme a ti como 9 por 100,000 yuanes. Te vendió a mi familia como esposa para mi hijo. No voy. Tu hijo es un idiota. Puta asquerosa. Yo no me quejo de que seas muda. ¿Y tú te atreves a despreciar a mi hijo? Vamos, cuando ya hayas cocinado el arroz con mi hijo. Veremos si te portas bien. Muévete. Puta maldita. ¿Me mordiste? Te voy a matar, zorra. ¿Qué hacen ahí parados? Corran tras ella. Asistente IN, maneje. Sube. No me digas, Lao Fu. Esa chica claramente tiene malas intenciones. Si ella sube, yo bajo. Pues baja entonces. ¿Tú? Asistente IN, abre la puerta al Dr. Tan. Tu madrina me pidió que te trajera estas pastillas antialérgicas. Dice que pueden curar tu alergia. Lao Fu, nunca supe.
que eras tan amigo de lo ajeno cuando se trata de mujeres. Estas son las antialérgicas. Esas son afrodisíacas, Lao Fu. Espera, Lao Fu. Gracias, no tengo sed. ¿Por qué siento tanto calor? Espera, si quieres, eso. Puedes pedirle a tu asistente que te consiga una mujer. Sal. Joven Tan, ¿cómo se te ocurrió darle una poción afrodisíaca al señor Fu? Ahora es demasiado tarde, el señor Fu ya se la tomó toda. Oye, yo no vendo eso. ¿No habrá algún malentendido? Al señor Fu le dieron una droga. Pero le da alergia a las mujeres. A usted, no. Así que solo usted puede salvarlo. ¿Y si no lo salvo? Podría morir. Es cuestión de vida o muerte. Además, él es un buen hombre. Es mejor que te acuestes con él a que mi tía te venda. Tan Jin tenía razón. Tus intenciones no eran puras. No sé cuándo me drogué. Pero no pienso investigar más. Yo no te drogué. No vengo a vender eso. Solo quería salvarte. Puedes hablar. Si no eres una cualquiera. ¿Por qué no te negaste? Fingir ser muda para dar lástima, vaya estrategia. Esta es la tarjeta de mi asistente. Dile cuánto quieres.
Estas son las cuentas de tu amigo. ¿Puedes devolvérselas? Al menos te tocó el premio gordo. Yo no lo drogué. Yo lo estaba salvando. ¿Y tú con qué cara vienes a gesticular? Ah, ¿quieres dinero? ¿Es eso? Claro, en tu profesión. El dinero lo es todo. El viejo Fu nunca ha probado a una mujer. Así que el resto del dinero es tu propina. Buen trabajo. Pero no vuelvas a molestar a mi hermano. Doctor Tang, espere. ¿Qué pasa, preciosa? Esto lo encontré limpiando la habitación. No sé de quién es. ¿Es suyo? ¿Había alguien más en la habitación? No. ¿Será que me equivoqué con ella? Ella no es esa clase de mujer. Compañeros, acabamos de terminar la lección anterior. ¿Qué hago? Estoy embarazada. Pero no tengo dinero para abortar. ¿Cómo voy a seguir estudiando con este niño? ¿Y Jianin? ¿Dónde está esa maldita mocosa? Esto es un aula. ¿Ustedes son padres de quién? ¡Qué falta de educación! ¿Qué educación ni qué educación? Le digo una cosa. Jianin deja los estudios. Ahora mismo me la llevo a casa para casarla. Ahí está la maldita mocosa. Quítate de en medio. Vamos. A casa. No quiero ir. Quiero estudiar. Solo estudiando hay salida. ¿Qué salida? Oye, ¿cómo le pegas? Te estoy dando la cara, ¿acaso? Escúchame bien. Aunque termines los estudios, ¿qué trabajo vas a conseguir? Si te casas con el viejo Wan, su familia tiene indemnización por demolición. Te dará 300,000 de dote. ¿Cómo puede haber padres así? Cambiar el futuro de una hija por dinero. Profesora, no se meta. Jianin está deseando casarse. Aunque se esfuerce toda la vida. No va a ganar 300,000. Esta alumna tiene mucha visión, la verdad. Da igual si estudias o no, tu vida es así. Pero casarte con el viejo Wang es diferente. Aunque sea mayor, tiene dinero. El resto de tu vida, comida y bebida aseguradas. ¿Crees que tu tía te va a hacer daño? Vamos, vamos. Rápido, a casa. Vamos, a casa. Vamos. Estás embarazada. Maldita muchacha. Resulta que estás embarazada. El viejo Wang pagó 300.000 porque eras virgen. Parecías inocente y ya eres madre. En verdad, las apariencias engañan. Dime quién es el padre. ¿Quién es ese hombre cualquiera? No lo sé. ¿No sabes con quién te acostaste? ¡Qué descarada eres! Eres una zorra sin vergüenza. Seguro que sí sabe, pero no está segura de quién es. Vaya que se divierte. Sí, ¿cómo es posible que se embarace? Es una sinvergüenza. Son 300.000. Querías estudiar, ¿eh? A ver cómo estudias con esa panza. Olvídate de que te dé un centavo más. Vámonos.
Profesora, le ruego que no me expulse. Esto no depende de mí. Después de todo, la escuela nunca ha tenido un precedente así. Mira, mejor aborta primero. Yo intercederé por ti ante la escuela. Mis padres murieron jóvenes. Este bebé es el único pariente de sangre que tengo. No. No puedo abortar. Profesora, pido licencia. Mi camino está decidido. Cuando dé a luz, regresaré a estudiar. Sí, así lo he decidido. Señor Fu. Esta estudiante ya ha sido expulsada de nuestra escuela. Embarazada sin estar casada, y ni siquiera sabe quién es el padre. Le aconsejo que no se meta, para evitar problemas. Será por aquella vez. Señor Fu, puede estar tranquilo. Jamás permitiré que una estudiante, de moral tan baja y tan desvergonzada, arruiné la reputación de nuestra universidad capitalina. Señor Fu, ¿no habíamos quedado en que hoy hablaríamos de la donación? Lárgate. La niña está desnutrida y con un fuerte golpe abdominal. Salvar al bebé fue un milagro. Necesitará cuidados especiales y reposo. Yo le di mis datos de contacto. ¿Por qué no me llamó? Yo los rompí. ¿Qué dijiste? Yo no sabía, pensé que esta mujer era igual que todas las demás, solo quería tu dinero. Pero como tu mejor amigo, y como el ahijado de tu mamá. Claro que tenía que protegerte. Nunca me imaginé que no aceptaría ni un centavo. No quiso el dinero. Tampoco contactó al asistente IN. Entonces, ¿por qué me drogó? Eso también fui yo. ¿Tú? No lo sé, en ese momento iba a buscarte las pastillas para la alergia. ¿Quién iba a saber que agarré las afrodisíacas por error? Además, el auto estaba muy oscuro y no vi bien. Esas pastillas afrodisíacas también me las dio tu mamá. Yo no te drogué. No vine a venderme. Solo quería salvarte. Así que de verdad solo quería salvarme. ¿Estás bien? Eres tú. Viniste a rescatarme. Qué raro, ella claramente no habló. ¿Por qué pude escuchar su voz? Entonces, ¿de verdad es muda? ¿Y yo puedo oír lo que piensa? Vine a rescatarte. De verdad no te mentí, no soy una prostituta. Era mi primera vez. Tu asistente dijo que te drogaron, solo yo te salvaría. Yo. Pensé que me iba a morir. Quería que me ayudaras, pero por más que busqué, no te encontré. Da igual. Él ni siquiera entiende el lenguaje de señas. Solo es el padre del bebé. Entre él y yo solo existe esa relación. ¿Para qué digo todo esto? Señor. No tengo dinero. Esta habitación de hospital se ve muy cara, no puedo pagarla. No tienes que preocuparte por el dinero. No tienes que devolverlo. Llevas en tu vientre al heredero de la familia Fu. Tranquila. Toda la familia Fu te tratará como se merece. Además, todo el consorcio en Tai está esperando el nacimiento de este pequeño heredero. Tanjin. Sal conmigo.
Viejo Fu, no me habrás llamado para ajustarme cuentas, ¿verdad? Quizás esperamos a que la señorita Jian se recupere un poco antes. Ayúdame a encontrar personas o ajustaré cuentas. Dime. En la escuela la han estado acosando sin parar, ha sufrido mucho. Tráeme a esas personas frente a mí. Vaya, viejo Fu, ahora resulta que proteges a los tuyos, ¿eh? Y ahora, vete de una vez. Mamá, ¿de dónde conseguiste ese rosario de Budas que me diste? De un maestro espiritual. Sus objetos tienen poder. Con este collar, tendrás descendencia próspera. Me costó un dineral. ¿Será posible que este collar sea el causante de todo este lío? ¿Qué pasa? ¿Le has encontrado una nuera a tu madre? ¿Desgraciada? Con una habitación de hospital tan lujosa. Si tienes ese dinero, ¿por qué no lo sacas para honrar un poco a tu tío? No tengo dinero. Estoy enferma. Fue el padre del niño quien me trajo aquí. ¿El padre del niño? ¿Ese sinvergüenza ha aparecido? Jianin. Ese canalla aparece justo ahora. Eso demuestra claramente que no es de fiar. Un tipo tan poco fiable. ¿Para qué te quedas con él? Total, ya no estudias. Mira, podrías hacerte un aborto y luego una cirugía reconstructiva. Aún podrías casarte con otro. Por muy poco fiable que sea. Es más confiable que vosotros. Creo que hace demasiado que no pruebas mis puños. ¿Cómo te atreves a hablarnos así? Familiares, la paciente necesita descansar. ¿Descansar qué? Soy su tío. Me la llevo a casa ahora mismo. Vamos. Oye. Ustedes. No me voy. No eres mi tío. Solo sabes venderme por dinero. No tengo familia como vosotros. ¿Descarada testaruda? Hoy mismo voy a sacarte de ese vientre. A ese bastardo. Te voy a matar. Golpeala sin piedad. Alto. No pueden golpear así a una paciente. Vete al diablo. Te mato. Sáquele ese bastardo del vientre a golpes. Mátenla. Señor Fu, malas noticias. La señorita Jian está en problemas. Ha deshonrado a toda nuestra familia, esa zorra. Golpéenla sin piedad. Te voy a matar. ¿Quién es ese maldito hijo de puta? ¿Quién te crees que eres para tocar a mi mujer? ¿Tú, tu mujer? ¿Estás bien? Ah. Así que eres tú, el chulito de cara bonita. El que dejó embarazada a mi sobrina. ¿Y todavía te atreves a patearme? ¿Sabes quién soy? Soy el tío de esta pequeña desgraciada. Un tío que golpea a su sobrina sin importarle. Tu papel de tío ha terminado. Un tío que insiste en golpear a su sobrina. Me parece que tu carrera como tío ha terminado. Yo la crié. Puedo golpearla si quiero. ¿Qué tienes tú que ver? ¿Qué tiene que ver un extraño? Ya que dices que es tu mujer. Y ahora mi sobrina está embarazada de tu hijo. Tienes que darme 300,000 por la dote. No, 600,000. ¿Con solo 600,000 la vendes? Chulito de cara bonita, qué arrogante eres. ¿Acaso tienes 600,000? Jianin, cariño, tienes que abrir los ojos. Si este hombre realmente tuviera dinero, ya te habría llevado a vivir una buena vida. Te habría llevado a su casa a comer y beber lo mejor. ¿Por qué te hizo dejar los estudios para trabajar, dejándote tan débil? A tu tía le duele el corazón al verte así. ¿Te duele el corazón? ¿Qué cara tienes para decir que te duele? Que esté así ahora. Es gracias a ti.
No sabes valorar lo que te dan. Lárgate de aquí ya. ¿Quién se atreve a tocarla? Señor Fu, llegamos tarde. ¿Cuántos guardaespaldas? Si tenías dinero, ¿por qué no lo dijiste antes? Ni 60.000 ni nada. Cuando Mudita tenía 10 años, sus padres fallecieron. Su tío y yo la criamos. La comida y todo lo demás nos costó un dineral. Al menos 5 millones. Ustedes se quedaron con el seguro de vida de mis padres. Y vendieron la propiedad que me dejaron. Prometieron mantenerme hasta la universidad. Gané yo el dinero para mis estudios vendiendo cartón. Ni siquiera me daban de comer, no me dejaban entrar a la casa. Me dejaron afuera, congelándome, hasta enfermarme. Así que así era la vida que llevaba antes. Esta maldita. ¿Para qué dice tanto? Pero bueno, al menos es muda. Lo que traduzcamos dependerá totalmente de nosotros. Este señor adinerado, probablemente, no entiende el lenguaje de señas. Se lo voy a traducir. Mudita dice que solo si nos da una dote de 5 millones. Solo así aceptó dar a luz a este niño, de lo contrario, lo abortará. Asistente In, sáquelos a estos dos. Hagan con ellos exactamente lo que le hicieron a Mudita. Pero al doble. Y sería mejor que esa mano tampoco la necesiten. No pueden hacernos nada. Somos los tutores de Mudita. Hablemos con calma. No peguen. Dejen de pelear, Jianin. Rápido, ruega por tu tío. No les hagas caso. Jianin. Ya has sufrido demasiado en el pasado. En el futuro, te llevaré de vuelta a la familia Fu. A partir de ahora, nunca más volverás a sufrir. De verdad, yo no te puse nada en la bebida. Ese día solo quería ayudarte. Si no me crees, pregúntale a tu asistente. Te creo. ¿De verdad me crees? No quiero que pienses que soy esa clase de mujer que se aferra a ti solo para tener una vida mejor. Jianin. Si eres tú, siempre te creeré. Llegó la madrina, viejo Fu. Es la pequeña embarazada que lleva al heredero de nuestra familia Fu. Las familias ricas son muy estrictas con las nueras. Si alguien como yo queda embarazada del heredero Fu sin más, ¿hará que me deshaga del bebé? Dicen que además eres una mudita. Pobrecita, ¿tu situación? Tang Jin ya me lo ha contado todo. Tranquila. Ya llevas en tu vientre al heredero de la familia Fu. Eso te convierte en una de los nuestros. De ahora en adelante. No tendrás que aguantar las miradas de nadie. Y tu tío y tu tía no volverán a atreverse a maltratarte. La madrina se enteró de que esperas un hijo del viejo Fu. Y no podía dejar de sonreír de la felicidad. La señora no me regañó, al contrario, está dispuesta a hacerse cargo de mí. Antes, mi tío y mi tía siempre me vieron como una carga, una desgracia. Es la primera vez que alguien se alegra tanto solo por mi existencia. Gracias, señora. No hay de qué. De hecho, yo debo agradecer a ese maestro espiritual. Gracias a su collar de cuentas de Buda. El collar. Oh, no. Lo dejé en el baño de la universidad. Ese collar seguro valía una fortuna. Señora, yo perdí ese collar.
¿Perdiste? ¡Qué descuidada eres! Fui yo quien lo perdió, pero él se está echando la culpa por mí. No, cada uno debe asumir sus propios errores. No, señora, la verdad es que fui yo quien perdió el collar. Ya da igual que se haya perdido. Ese collar fue lo que te trajo hasta la familia Fu. Ya cumplió su propósito. Tú eres el verdadero tesoro de esta familia. Pero ese collar debió costar una barbaridad, ¿verdad? No, para nada. Solo unos cientos. Vaya, la familia Fu sí que es rica y poderosa. Algo que vale millones lo dicen como si fueran unos centavos. ¿En serio? Tú, mocoso, te tomaste tu tiempo para encontrar a mi nuera. Como castigo, a partir de hoy, deberás cumplir cada deseo de nuestra Jianin. Lavar su ropa, sus vestidos, todo eso te toca a ti, incluyendo las tareas más delicadas a su lado. También serán tu responsabilidad. Entendido. Esto es una locura. El señor Fu nunca ha hecho estas cosas. ¿Y simplemente aceptó? Nuestra Jianin ya está pasando por el embarazo, que es bastante duro. A partir de hoy, tú solo tienes que ser una futura mamá feliz y despreocupada. Vale, cuida bien a Jianin. Yo me vuelvo ya. Buenas tardes, señora. Jianin. Sirvientes de la casa ancestral. Y nutricionistas de élite, especialmente para atenderte. Así que así es la sensación de llevar el heredero de los Fu en el vientre. Para el nacimiento de este tesoro no escatiman en mimos. Pero, ¿cuánto durará esta vida de ensueño? Jianin. Después de que nazca el niño, volverás a tu antigua vida. ¿Cómo puede pensar eso? ¿Será porque nunca la valoraron desde pequeña? Mamá, todo es sobre el bebé. ¿Y sobre Jianin? Ni lo digas. Jianin, ven conmigo. Puede retirarse. Ven, siéntate. Estas son las propiedades de la familia. He ordenado que todas se transfieran a tu nombre. Centro comercial recién adquirido. Que Anseng lo gestione por ti. Todas las ganancias se depositarán en esta tarjeta. Gástalas como quieras. Y todo esto también es para ti. ¿Sabía que salías hoy del hospital? Así que lo preparé con antelación. A ver si te gusta. ¿Y ahora lloras? Pensé que toda mi vida sería despreciada. Nunca imaginé que alguien me tendría en cuenta algún día. Mamá, te lo está agradeciendo. No hace falta que me lo agradezcas. Eres la nuera de los Fu. Para mí, te quiero. Igual que Anseng. El señor Tang envió crema para rozaduras. Aplicar una vez al día, puntualmente, sobre las heridas. Lo de aplicar la crema, a partir de ahora te encargas tú. No hace falta, yo puedo hacerlo. Eso no puede ser. Tus heridas están en la espalda, déjame aplicarte la crema.
Que Anseng te ayude. No me parece apropiado. ¿Qué no es apropiado? Es tu marido. ¿No es lo más natural del mundo que te ayude con la crema? ¿Verdad, Anseng? Sí. Si no te ayudo, mi madre me va a dar una buena lección. Ajá. Quizás mejor lo hago yo, de verdad, no te molestes. Somos marido y mujer. En el futuro habrá muchas más cosas que tendremos que hacer juntos. Si esto ya te da vergüenza, cuando nazca nuestro bebé, ¿cómo voy a cuidarte entonces? ¿Podría ayudarme alguna de las sirvientas de la casa? Mamá, para que te vayas acostumbrando primero. Les ha dado un día libre a todas las empleadas de la casa. En esta casa, aparte de mí, no hay nadie que pueda ayudarte. Mi corazón late tan rápido que siento que se va a salir del pecho. Cuanto más nerviosa estoy, más lío me hago. Hyunkin, no te pongas nerviosa. Somos marido y mujer. Descansa bien. Salgo un momento. ¿De verdad soy su esposa? ¿De verdad está dispuesto a casarse conmigo, una sin nada? Encontraron a los que molestaron a la cuñada. Hyanin. En unos días, Anseng organizará una fiesta. Te elegí algunos vestidos. Escoge uno para ir. ¿Una fiesta? ¿Yo también debo ir? Pero solo soy una mudita, sin experiencia en el mundo. Avergonzaría a la familia Fu. Mejor no voy. Señora, no entiendo de negocios. La fiesta del señor Fu debe ser muy importante. Mejor me quedo. ¿Qué fiesta ni qué fiesta? Tú eres la dueña de esta casa. Si tú no vas, ¿quién irá? Mira cuál te gusta. Este es elegante y bonito, pero ¿no crees que ese rojo te queda mejor? Nuestra Hyanin tiene la piel tan blanca. Un vestido rojo realzará tu tez. Este vestido es precioso. Pero en un evento tan grande, una mudita como yo mejor pasa desapercibida. Sería llamar demasiado la atención. Los Fu siempre hacemos las cosas a lo grande. Este es el que te pondrás.
Vaya, este hotel está decorado con un lujo exagerado. Si no fuera porque Jimmy me trajo, probablemente nunca en mi vida hubiera puesto un pie aquí. ¡Qué falta de mundo! Este hotel es del consorcio Fu. El señor Fu nunca ha invitado a ninguna mujer, pero esta vez invitó personalmente a nuestra Jimmy. Seguro que le gusta. Y además, solo hay 2 invitaciones para la fiesta. Nuestra Jimmy será la futura señora del presidente. Mudita, si te conviertes en la esposa del presidente ejecutivo, tienes que echarnos una mano. Tranquilas, chicas, me han acompañado tanto tiempo. ¿Cómo podría olvidarme de ustedes? Cuando sea la señora del presidente, mientras yo tenga un plato de comida, ustedes tendrán su tazón de sopa. Mudita. ¿Cómo diablos ese mendigo de Jianin? ¿Puede venir a esta fiesta? Ah, con razón. Renunció a su trabajo en la universidad. Resulta que encontró al papá de su criatura para vivir como reina. Alto ahí. Jianin, cariño. En tan pocos días ya te crees la gran cosa, ¿eh? Ves a tus viejas compañeras de clase. Y ni siquiera te dignas a saludar. ¿Cómo va a atreverse a saludar? Una simple estudiante universitaria, enganchada con un viejo rico que podría ser su papá. Si se supiera, sería el hazmerreír de todos. Apuesto a que ese tipo ya está casado y tiene hijos. ¿Cómo se siente ser la amante, Creyendo que con su carita bonita puede escalar en la alta sociedad. He oído que los viejos ya no sirven para nada en la cama. Necesitan pastillas para funcionar. Debes estar sufriendo mucho, ¿verdad? ¿Cómo te atreves a pegarme? ¿Crees que con tu viejo sugar daddy ya puedes entrar en nuestro círculo? Pues te digo, pobre serás y pobre morirás. Nunca levantarás la cabeza. Mudita de mierda. La señorita Jimei fue invitada personalmente por el señor Fu. El señor Fu nunca se acerca a ninguna mujer, pero esta vez invitó personalmente a Jimei. Eso significa que Jimei será la futura esposa del presidente del consorcio. ¿Y tú? No vales ni la uña de su dedo meñique. Tú, palurda, ¿sabes siquiera quién es el señor Fu? Es el heredero de toda Jiangchen. Si ofendes a su mujer, ni con 10 vidas podrías pagarlo. No. No es cierto. Déjenme en paz. Jimei, te hizo daño en la mano, ¿verdad? Pues ahora le daremos una buena lección. Una amante siempre será un amante, nunca llegará a nada. Hoy haré justicia. Y te arrancaré ese bebé de la barriga. Pero tiene protección. Cobarde. Si pasa algo, yo me hago cargo. ¿Te atreves a resistirte? Te voy a destrozar la cara. ¿Os atrevéis a molestar al viejo Fu? Muerte. ¿Cómo te atreves a patearme? ¿Sabes quién soy yo? Me da igual quién seas. Largo. ¿Seguridad? ¿Estáis ahí de adorno? Echad a estas 3 de aquí ahora mismo. Señor Tan, son invitadas del señor Fu. Esta fue invitada personalmente por su propio señor Fu. La hija del director, la futura esposa del presidente del consorcio. ¿Estás ciego o qué? Enseguida se lo cuento al señor Fu y verás cómo te arregla. Ah, aunque sois vosotras 3. Muy bien. Pues voy a ver qué gran espectáculo montáis. A ver cómo brilla esa futura esposa del presidente. Ya lo veremos. Vámonos.
Cuñada, ¿estás bien? Le prometí al viejo Fu que te cuidaría, pero... llegué demasiado tarde. Gracias. Estoy bien. Si tienes algo que hacer, adelante. Puedo sola. De acuerdo, cuñada. Si pasa algo, me avisas. Me voy entonces. Dicen que esta vez el señor Fu organizó la fiesta especialmente para alguien muy importante. La fiesta organizada. ¿No será para presentar a la futura señora del consorcio? Ojalá fuera yo. Despierta. ¿Quién no sabe que el señor Fu es un hombre excepcional? En todos estos años, ni un solo rumor. Supongo que ya es hora de casarse. Querrá elegir esposa entre todas las damas de alta sociedad. Tendré que esforzarme al máximo. Aunque no sea elegida. Con que el señor Fu me mire una vez más, me conformo. Jimei, qué suerte tienes de que el señor Fu se haya fijado en ti. Y hasta te invitó personalmente a la fiesta. ¿Qué? ¿Personalmente? ¿Cuándo ha invitado el señor Fu a una mujer? Eso significa que nuestra Jimei es la futura señora del consorcio. ¿Y esa embarazada? ¿De quién es esposa? ¿Qué esposa ni qué nada? Como mucho, es la amante. Universitaria embarazada, lleva hijo de hombre casado. En nuestra universidad, su reputación está por los suelos. Ah, una amante. Con razón, tan joven y con esa barriga. Seguro que quiere desplazar a la esposa legítima. No sé cómo ha podido entrar a esta fiesta. ¿Es que no revisan a los invitados? Esta mujer, su familia es tan pobre que no tiene ni para comer. Y encima es muda. Si no se hubiera acostado con un viejo, en esta vida, nunca habría pisado estos círculos de la alta sociedad. Vaya, resulta que es discapacitada. No sé cómo el viejo que la mantiene pudo bajarse a besarla. Seguro que usó sus trucos de zorra para seducirlo. Ahí viene el señor Fu. Señor Fu, soy la señorita Shen. Mi padre es el dueño del centro comercial Boda. Señor Fu, soy la señorita Chen. Mi padre es el presidente de Shengji New Energy. Tiene negocios con usted. Soy la señorita de Fenke Real Estate. Señor Fu. Jimei, el señor Fu te está esperando arriba. Ve rápido. Señor Fu. Lo siento, señorita Zhou. El señor Fu es alérgico a las mujeres. Solo estamos velando por la seguridad del señor Fu. No cualquier mujer puede acercarse a él. Asistente In, ¿cuánto cuesta esta alfombra? Esta alfombra fue adquirida en una subasta estadounidense. Fue hecha a mano por un maestro diseñador italiano. Su valor es de $4 millones. Número 4. Mala suerte.
20% de descuento a la señorita Zhou. ¿Cómo voy a tener tanto dinero? No tener dinero no es problema. Firma un pagaré, puedes pagar poco a poco. ¿De verdad se cree que ganó el favor del señor Fu? Yo creo. Desesperada por trepar. Al señor Fu no le interesa. Y todavía dice que será la futura señora del presidente. ¡Qué risa! Señor Fu. Entonces, ¿para qué me invitó? Al señor Fu le desagrada el rojo. Esta mocosa está frita. ¿Quién le dijo que se metiera donde no la llaman? A saber quién será el tipo que tiene detrás. Probablemente también se llevará su merecido. ¿Así que a Fu Ansen no le gusta el rojo? He violado su tabú. Entonces, ¿me hará lo mismo que le hizo a Zhou Yimei? ¿Me castigará a mí también? Vaya, ha violado el tabú del señor Fu. Y encima ha destrozado su pieza de colección favorita. Oí decir, ese jarrón vale 30 millones. Su familia es pobre, que aunque trabajara hasta los 130 años, no podría pagarlo. Señor Fu, esta mujer también ha roto su jarrón. ¿No debería indemnizarle también? Lo siento, no fue mi intención. Acércate. No le pedí a Tanjin que cuidara de ti. ¿Cómo es que aún estás herida? Pero si el asistente dijo que el señor Fu nunca se acerca a mujeres. ¿Qué significa que le esté tocando la cara así? Fue ella. Asistente In. Limpia esto. ¿Qué está pasando? ¿Qué relación tienen? ¿Qué demonios está sucediendo? Señor Fu. ¿Qué pretende con esto? Mi esposa puede romper jarrones en casa. Todo el consorcio Fu le pertenece. Si mi esposa quema la mansión, es su gusto. ¿Qué? ¿La señora? ¿Ella es la esposa del señor Fu? El bebé en su vientre es heredero de la familia Fu. Tú me preguntaste. ¿Por qué te hice venir? Pues para darte una lección. Cada bofetada que le diste a mi esposa, ya te la he devuelto. Pero esas manos con las que golpeaste se van a quedar inservibles. Imposible. ¿Cómo puede ser ella tu esposa? Si es una muda. ¿Te atreves a tocar a Nuestra Señora? Buscas la muerte. No tengas miedo. De ahora en adelante. Nadie se atreverá a molestarte. Lleváosla. Destituid a su padre del cargo de director. Investigad todas sus conexiones familiares. Que nadie en esta ciudad vuelva a tratar con ellos. En cuanto a ella, que esas piernas también queden inservibles, y luego echadla de Jianchen. Entendido. Lleváosla. No. Señoras y señores, esta es mi esposa. De ahora en adelante,
Al verla a ella, me veréis a mí. Las consecuencias serán como las de ella. ¿Queda claro? CC claro. Él acaba de anunciar públicamente que soy su esposa. ¿Así es como se siente ser amada de verdad? Esta adorable Zhou Yimei. Casi nos mata, y encima antes le hacíamos la pelota. Pensábamos que al señor Fu realmente le gustaba. ¿Y ahora qué hacemos? Si Jianin le cuenta al señor Fu que también la maltratamos, estamos fritos. Mi padre sabía que venía a la fiesta del señor Fu, y me dijo que me llevara bien con él. No quiero acabar como Zhou Yimei. ¿De qué tenéis miedo? Jianin es muda. El señor Fu no entiende la lengua de signos, y su móvil está roto. ¿Con qué va a chivarse? Señor Fu, somos compañeras de clase de Jianin. Nos llevamos muy bien. Ah, sí. Claro. Siempre hemos sido muy buenas amigas. Yo siempre la he cuidado mucho. ¿Cuidado? Verter el agua de la fregona del baño encima mío. ¿Es cuidarme? ¿Echar tinta roja en mis pantalones es cuidarme? Pegar con pegamento mi boca y mi pelo. ¿Es cuidarme? Así que antes de conocerme, sufrió tanto acoso doloroso. Jianin, tú. No tienes que darnos las gracias. Era nuestro deber. Ya que cuidasteis tan bien a mi esposa. También os voy a regalar algo. Gracias, señor Fu. Señor Fu, mi familia se dedica a la publicidad. Siempre hemos querido colaborar con usted. Mi familia está en el sector del mobiliario. También esperamos poder colaborar con usted, señor Fu. Ya que lo deseáis tanto, pues os concederé vuestro deseo. Asistente IN. Investiga a fondo las cuentas de sus empresas. Escudriña todos sus antecedentes. Si hay alguna actividad ilegal, arrasa con todo y entrégalos a la policía. En cuanto a ellas, expulsión académica, y que las echen de Jianchen. Señor Fu, ¿qué significa esto? ¿De verdad creen que no sé lo que le hicieron a mi esposa? Aunque mi esposa no pueda hablar. No por eso pueden inventar mentiras a su antojo. Quien se meta con lo mío, este es el resultado. Sáquenlos de aquí. Señor Fu, yo. Así que, este banquete fue organizado especialmente para mí. Para reivindicarme y para darles su merecido a todos los que me maltrataron. Fu Anseng. Cuanto más bueno eres conmigo, más dependo de ti. Pero tú y yo no somos del mismo mundo. ¿Qué debo hacer? Jianin. Tú eres mi esposa. Eres la única persona en mi vida. Así que, apóyate en mí sin miedo. ¿Estás embarazada? ¿Cómo es que llevas tacones? Hoy es tu banquete. Tenía miedo de que si me vestía muy informal, te avergonzaría. Además, estos tacones no son tan altos. Jianin, eres mi esposa. No importa lo que lleves puesto, eso no cambia quién eres. En el futuro, siempre estaré a tu lado.
Me enteré de lo que pasó en el banquete. Bien hecho. Eres digno de ser mi hijo. Tienes mucho de tu padre en su juventud. Esto no lo hice yo solo. Los adornos de las ventanas, incluyendo esta colcha de seda de gusano de oro, los eligió el propio Ansem. ¿Esto es realmente el gusto de Fu Ansem? ¡Qué festivo todo! Jianin, ya que le hemos dicho a todo el mundo que eres la nuera de la familia Fu, lo del registro civil, ¿no debería ser lo siguiente en la lista? Mamá, no seas tan insistente. Sí, claro. Depende de lo que piense Jianin. Jianin, ya que le he dicho a la gente que eres mi nuera, lo del matrimonio, ¿no es hora de formalizarlo? Mamá, no apresures las cosas. Exacto, depende de lo que decida Jianin. La señora Fu y el señor Fu son tan buenos conmigo. Casarme con él quizás sea la decisión correcta. Está de acuerdo. Entonces buscaré un día auspicioso para que firmen los papeles. Esta noche, de verdad voy a dormir ¿con el señor Fu? Es una sensación tan extraña. La otra noche estaba muy oscuro y no pude ver bien. Pero el señor Fu tiene un cuerpo increíble. No puedo. Estoy embarazada. No puedo hacerlo. ¿Cómo me niego? ¿En qué estás pensando? Estás embarazada. Necesitas un buen descanso. Yo duermo en el sofá. ¡Qué vergüenza! Así que malinterpreté al señor Fu. Señora Fu, no soy ese tipo de hombre egoísta que piensa solo con los instintos y pone en riesgo a su mujer. Yo no sería capaz de hacer algo así. Espera a que nazca el bebé y te recuperes. Después ya tendremos tiempo para otras cosas. ¿Cómo es que parece que sabe lo que estoy pensando? El registro familiar todavía está con mis tíos. Si quiero casarme, tengo que encontrar la manera de recuperarlo. No me imaginaba que Jianin fuera así. Ahora que se casó con un millonario, se olvidó por completo de sus tíos. Dicen que a su tío lo golpearon por su culpa. Tirado en el hospital, sin dinero para tratarse. Ay, qué pena su familia, criaron a una ingrata. No es así. ¿Cómo puede ser? Ay, por favor. Vengan a ver todos. La sobrina desagradecida, Jianin, para casarse con un rico, hasta golpeó a su propio tío. Son puras mentiras. Jianin, por fin nos contactas. ¿Con qué derecho inventan esos chismes? ¿Quién te crees para bloquearnos a tu tío y a mí? Ahora tú tienes dinero. Y nosotros seguimos en la miseria. Te pido una sola vez. 5 millones. No les voy a dar ni un centavo. ¿Todos estos años comiendo y bebiendo a nuestra costa fueron gratis? Ahora que tienes plata, niegas a tu familia pobre. Te lo advierto, si hoy no nos das el dinero, no te voy a soltar. Yo tengo todo el tiempo del mundo. ¡Ay, vengan a ver todos!
¡Ay, la sobrina desagradecida, Jianin! ¡Ay, por favor, vengan! La sobrina desagradecida, Jianin. Nosotros, su tío y yo, le dimos todo el cariño. Y mira, para casarse con un rico, hasta golpeó a su propio tío. ¡Ay! Vengan, rápido. Esa es ella, la sobrina desagradecida. Ni un céntimo quiere pagar por los gastos médicos. No tenemos dinero para el tratamiento, por eso tuvimos que recurrir a esto. Que la gente juzgue. Ustedes son los que querían venderme por dinero. ¿Cómo te atreves a venir aquí a mentir y difamar? Dame el dinero. Si hoy no pagas, no me muevo de aquí. ¡Ay, qué pena! ¡Qué desgracia! ¡Qué desalmada! Ya te casaste con un magnate. Y aún así te ensañas con tus parientes pobres, hasta los golpeas. No te acerques. ¿Estás bien? Corren bien para estar enfermos. ¡Ay, es que no teníamos otra opción! Todos vieron cómo nos acorralaron, a mi esposo y a mí. Nos tienen así de mal, y aún así no nos dejan en paz. Fue su gente la que me golpeó hasta dejarme todo adolorido. No tenemos dinero para el hospital, por eso hicimos esto. Que la gente nos haga justicia. Dejen de decir tantas mentiras. Ustedes son los que querían hacerme abortar. Y venderme a un viejo asqueroso. ¡Ay, Jianin! En un momento como este, ¿todavía nos echas la culpa por estorbar tu camino a ser una ricachona? Pero por más ambiciosa y materialista que seas, no puedes mandar a golpear a tu propio tío. ¿Una sobrina capaz de semejante cosa? Exacto. Con tanto esfuerzo la criamos. Y ahora que se casó con un rico, nos da la espalda. Es una verdadera desagradecida. No es cierto. No le hagan caso a lo que dice. ¿Qué está haciendo con las manos? No entendemos nada de eso. Exacto. Ella dice. ¿Qué quieres que aborte a su bebé? Hasta pensabas casarla con un viejo. ¿Cómo sabe Fuanseng? ¿Lo que quiero decir con el lenguaje de señas? Sigue haciendo señas. Yo te traduzco. Cuando ella tenía 10 años. Ustedes se robaron el dinero del seguro de sus padres. Prometieron criarla, pero en cambio, la obligaron a trabajar de niña. Por estropearles una prenda al lavarla, la echaron a la calle. Y por eso se quedó muda. A los 15, para pagar sus deudas. Le robaron el dinero de sus estudios. Pensaron en meterla a trabajar en un salón de masajes. Cambiaron a escondidas su solicitud universitaria. Hasta intentaron venderla a un idiota a cambio de una dote. Pobre chica, ha sufrido tanto durante todos estos años. Robaron el dinero del seguro de sus padres. Y usaron a esta chica como su bolsa de sangre. No son humanos. Te voy a matar, maldita. ¿Tú? ¿Qué piensas hacer? Hay mucha gente mirando. ¿Acaso te atreverías a pegarme? ¿No decías que mi esposa casi te mató para casarse con un millonario? Pues veo que los golpes no fueron suficientes. Asistente IN. Entendido. Toma esto como compensación por tus gastos médicos.
Dinero. Ja, ja, ja. Tanto dinero. ¿Con esto podré pagar todas mis deudas? Va. Si hubieras hecho esto desde el principio, no habría pasado nada. ¿Dónde está el registro familiar? Para casarse. 5 millones. Es el precio final. 5 millones. ¿Estás loca? ¿Todo esto es para nosotros? Ya les he dado el dinero. En cuanto a esto, 1 millón por cada bofetada. Cuantas reciban, cuánto pagaré. Dejen de golpearlo. Vámonos. Esperemos en el coche. Hyenin. Hyenin, por favor intercede. Si siguen así, tu tío no sobrevivirá. Vaya. ¿Y lo que ustedes me hicieron a mí antes? Fue mi culpa, tía. De verdad lo siento. Piensa que tus padres murieron jóvenes. Fue tu tío y yo quienes te criamos. Por favor, intercede. Después de todo, es el hermano menor de tu madre. Tu propio tío. Tu tío materno. Mi primera vida. ¿Cuántas veces me han atormentado con esa misma cantinela? Otra vez con lo mismo. ¿De verdad crees que funciona? Señor Fu. Estamos en casa de los Tiandejun. Encontramos el registro familiar de la señora, y esto. Jian Zemin. ¿No es él el donante del corazón? Esto es. Es papá. No, no puede ser. ¿Papá murió de una insuficiencia cardíaca? ¿Cómo iba a donar un corazón? Hyenin. Suegro. ¿Por qué falleció exactamente? Fue una insuficiencia cardíaca. Deténganlos. Suéltame. Suéltala. Suéltame. Señor Fu, el seguro de sus padres. ¿Qué demonios está pasando aquí? No le peguen. Habla ya. Fue esta vieja bruja. Ella dijo que si los padres de Hyenin morían, nos podríamos quedar con el dinero. Desgraciado. ¿Y tú me echas la culpa? Si no fuera porque apostaste y te endeudaste hasta las cejas. ¿Crees que se me habría ocurrido este plan? ¿Qué plan exactamente? Hace 10 años, mi marido debía 1 millón de yuanes. Los matones vinieron a cobrar la deuda a casa. Te doy un mes más. Si no pagas para entonces, te arrancamos una pierna. ¿Entendido? Ese sí, entendido. Vámonos. ¿Qué hacemos? ¿Qué diablos hacemos? Maldita mujer. Piensa algo rápido. ¿O quieres que de verdad me dejen sin una pierna? Ya sé.
Ja, ja. Que se vayan. Recuerdo que los padres de Jianin tenían un seguro de enfermedades graves, así que me puse de acuerdo con un médico del hospital. Doctor, ¿qué le parece? Si está dispuesto a falsificar ese certificado, cuando todo salga bien, le damos 500.000. No, 600.000. Cuando todo salga bien, no quiero su dinero. Pero quiero el corazón de esta persona. El hijo único del señor Fu tiene insuficiencia cardíaca grave. Nunca han encontrado un donante compatible. Pero esta persona encaja perfectamente. Si lo curo, la señora Fu seguro me asciende a director del hospital. ¿No sería un golpe de 2 pájaros de un tiro? Entonces quedamos así. Ja, ja, ja. Perfecto. Papá. Para asegurarnos de que el dinero del seguro cayera en nuestras manos, envenenamos el agua con una dosis letal. Zemin. ¿Por qué te fuiste tan de repente? Llora menos, te duele la garganta. Toma agua. Mamá, papá se fue. Ahora solo te tengo a ti. Hermana. Mamá, ¿qué te pasa? No me asustes. No puedo más. Tienes que criar a Jianin hasta que sea grande, hermana. Despierta, hermana. Despierta. Hermana. Qué vida tan amarga, mi hermana. Nosotros, como la madre de Jianin, usamos la razón de que murió por exceso de preocupación, para ocultar lo del veneno. Con razón en ese entonces no hicieron la autopsia. Y la incineraron a toda prisa. Resulta que todo esto fue culpa de ustedes. Jianin, ¿qué estás haciendo? Jianin, hablemos con calma. Jianin. Tu primera mitad de la vida ya fue lo suficientemente dura. No quieras vivir con miedo de haber matado. Señor Fu, ya mandé a detener a ese doctor. La policía está en camino. Ellos mataron a alguien. Y estafaron el dinero del seguro. La policía se encargará. ¿Confías en mí, por favor? Jianin. Jianin, tu hombre tiene mucho poder. Dile que me ayude, no quiero que me fusilen. Antes me equivoqué con tus padres, me equivoqué contigo. Te lo suplico. En la próxima vida seré tu esclavo, tu bestia de carga. Te serviré. ¿Que te salve yo? Lo que quiero es matarlos a todos. Asistente In, quédate tú a encargarte de esto. Entendido. El feto está bien. El problema es su estado emocional. Se ha visto afectado. En adelante. No debe sufrir más sobresaltos. Con razón solo ella no te provoca alergia. Resulta que el corazón que te late es el de su padre. Es un verdadero milagro médico. Seguro que fueron los tíos. Protegiendo a su hija desde el cielo. Jianin. Por eso puedo oír lo que piensa en su interior.
Los Tiandejun ya se los ha llevado la policía. Ya se lo llevó la policía. De ahora en adelante, yo me encargaré de cuidarte, en lugar de tus padres. ¿Esto? Es la casa que tu padre te dejó. Los Tiandejun la habían empeñado por dinero. Pero yo la he recuperado y está a tu nombre. No hay de qué. Vale, acérquense más, un poquito más. Novia, apoya la cabeza en el hombro del novio. Mi esposo es Fuansen. Es algo que en mis primeros 20 años de vida jamás imaginé. Creía que mi destino estaba atado para siempre a mis tíos. Pero entonces apareció Fuansen. Conocerlo ha sido la mayor suerte de mi vida. Conocerte a ti también ha sido mi mayor suerte. Gracias por siempre ayudarme. Decir gracias no es suficiente, señora Fu. Entonces, ¿qué quieres? Eso depende de lo que me des. Entonces, puedo cocinarte algo. No es necesario. Jianin, ¿cuándo vas a entender? ¿Qué es lo que quiere un hombre? Cocino muy bien. Antes, yo era quien cocinaba siempre. Llevo haciéndolo años. Después de que Jianin se case conmigo, estas manos ya no tendrán que servir a nadie. Solo tendrás que ocuparte de ser la señora del presidente, tranquilamente. Fuansen, ¿qué es exactamente lo que quieres que haga? Bésame. ¿Besar? Parece que aquella noche no te enseñé lo suficiente. ¿De verdad no sabes ni cómo besar? Fuansen, ¿me estás menospreciando? ¿Tú? ¿Qué haces? Así es como me trataste aquella noche. Pensé que te gustaba. Entonces, ¿Qué? ¿No te gusta? los hombres y las mujeres son diferentes. Aparte de la anatomía, de que las mujeres pueden quedar embarazadas. ¿En qué más son diferentes? En todo. Después, te enseñaré poco a poco.
¿Fu Anseng me está pidiendo matrimonio? ¿Cuándo lo compraste? Desde el momento en que te vi. Decidí comprar este anillo. Hyanin, quiero darte todo lo mejor. Así que, ¿aceptas? Mira, este es para proteger a tu nuera. Este es para proteger a tu nieto que aún no nace. Y este es para que el parto vaya bien. Y todos estos. Señora, se lo digo en serio. Ya me ha comprado tantas cosas. Que me está dejando la tienda vacía. Maestro. Las cuentas de oración que le compré aquí, el mismo día que se las puse, ya tenía nuera y nieto. Son muy efectivas. Pero tener dinero no significa gastarlo así. ¿Esto? No es nada. Maestro, calculéme otra cosa. ¿Cuándo va a dar a luz mi nuera? Muy bien. Es ahora. ¿Qué? ¿Hyanin va a dar a luz? Preparen el coche, al hospital. Gracias a Dios, por fin se han ido. ¿Qué están haciendo? Ay, tranquila, madrina. Para mi cuñada. He conseguido al mejor médico. Puede estar totalmente tranquila. Solo relájese y espere a que nazca su precioso nieto. Felicitaciones. Madre e hija están perfectamente bien. Es una niña. ¿Y la madre? Hyanin, ¿cómo te sientes? Quiero ver a mi hija. Estás hablando. Mamá, ella está hablando. Yo puedo hablar. ¿Por qué? ¿Por qué puedo hablar? He hecho los cálculos. Es un presagio divino. La estrella de la fortuna ha reencarnado. Es un augurio de gran suerte. Que la señora pueda hablar. Es una bendición de la pequeña estrella de la fortuna. ¡Ay, qué maravilla! Voy a quemar incienso y rezar a Buda. Yo voy a hacerme vegetariana por 3 años. Basta ya, madrina. Lo importante ahora es ocuparse de la bebé. La cuñada claramente no puede hacerlo. La responsabilidad. Es de Anseng. Hyanin, tú concéntrate en recuperarte bien. He mandado traer por avión los ingredientes para tu recuperación. En cuanto al cuidado de la niña. De ahora en adelante, se lo dejamos a Anseng. Viejito Fu, tú siempre has odiado a los niños, ¿no? No te pareces en nada al viejo Fu que conozco. Señora Fu. Fu Anseng tiene mucho trabajo pendiente. El cuidado de la niña mejor lo dejo en mis manos. ¿Qué tanto trabajo va a tener? El dinero de esta familia no se acaba. ¿Cuánto más quiere ganar? Además, en casa hay tantos sirvientes. ¿Acaso va a faltar quien cuide a la niña? Ni siquiera es tu turno.
Ay, qué ganas de ver cómo el viejo Fu cuida a un bebé. Cállate la boca. Hyanin, estos días te has partido el lomo. Te he preparado un regalo. Este collar, lo vi en la subasta del mes pasado. En aquel momento, un comprador misterioso se lo llevó. Yo pensaba que sería algún magnate, pero resulta que eras tú, madrina. Ah, entonces no es raro. Señora, esto es demasiado valioso, no puedo aceptarlo. ¿Aún me llamas, señora? Mamá. Eso es. Así me gusta. Este collar no es nada caro. Es para mi nuera. No es nada del otro mundo. La verdad, desde que nació el bebé, casi no lo he cuidado. Ha sido Fuanseng el que se ha roto la espalda cuidándolo. Me da mucha vergüenza aceptar este regalo. Mira, este chico, no está mal, ha aprendido a cambiar pañales, lavar biberones, sacar los gases. También le he preparado un regalo. Oye, madrina, ¿qué le has preparado al viejo Fu? Ábrelo y mira. Las 100 reglas del buen marido, y cómo ser un buen padre. Madrina, esos 2 libros los has elegido de maravilla. Viejo Fu. Como marido y padre, aún tienes que esforzarte más. El bebé ya tiene 3 meses. ¿No debería yo cumplir también con mis deberes como esposa? Estos días, Fuanseng debe estar pasándolo fatal, aguantando las ganas. ¿En qué estás pensando? ¿No vas a dormir? Fuanseng, ¿no quieres subir a la cama y dormir juntos? Señora Fu, ¿me estás invitando? ¿Qué va? Solo pienso que ya somos esposos. Y tengo la obligación de atender tus necesidades. ¿Cómo cuáles? Tú no me tomes el pelo. Aunque ya hayan pasado 3 meses, soy un hombre. No un animal. No hay prisa. Iré despacio. ¿Entonces para qué te subes a la cama? Mi esposa ya me ha hecho la invitación. Y no puedo dejar pasar esta oportunidad. Tú, Solo te abrazaré, no te tocaré. ¿de verdad? Ajá. Fuanseng. Ya me he recuperado bastante. Quiero. ¿Quieres continuar y terminar tus estudios? ¿Cómo lo sabes? Eres mi mujer. ¿Qué cosa de ti podría no saber? Tranquila. Ya organicé todo para tu ingreso a la universidad. Vas mañana. ¿Tan pronto? ¿Cómo es que te levantas tan temprano? ¿Te levantas a esta hora todos los días? Claro que no. Me levanto a las 5 de la mañana a entrenar. ¿Quieres acompañarme? No, mejor no.
Levántate a desayunar, te llevo a la escuela. Las clases de las 8 de la mañana son la peor invención de la humanidad. Buen chico. Hansen, ya terminé la clase. Bien, ahora mismo voy a recogerte. Siento que todavía soy una niña pequeña. Que tengas que venir a recogerme y llevarme a la escuela. Pues más te vale acostumbrarte. Voy a venir a recogerte todos los días de ahora en adelante. Esa mujer es Hyanin. Se embarazó en la universidad y volvió tras dar a luz. Si no, ya se habría graduado. Quedó embarazada de un hombre antes de graduarse. Parece que el hombre detrás de ella no es un cualquiera. Dicen que se casó con un viejo rico solo por la dote. ¿En qué se diferencia eso de venderse? Y todavía tiene la cara de seguir estudiando aquí. ¡Qué descarada! La reputación de nuestra universidad se arruina por mujeres como ella. Exacto. ¿Ya terminaron de hablar? Están inventando rumores sin ninguna base. Aquí están difundiendo rumores sin pruebas. ¿Cómo te atreves a hablarle así a Guan Yu? Guan Yu es la señorita Cheng, la heredera de la familia Cheng. Tú, una estudiante mantenida por un viejo. ¿Qué derecho tienes para alzar la voz aquí? No debe ser fácil aguantar a un viejo, ¿verdad? Pero supongo que a ti no te importa. Te arrastras tras ricos para ser dama de sociedad. No solo tolerarías los gustos raros de un viejo, hasta te subirías encima de un perro sarnoso y lleno de llagas, con tal de conseguirlo, ¿no es así? Ja, 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 mira esto. La desgraciada sobrina Hyanin. Para meterse en una familia adinerada, hasta golpeó a su propio tío. Para enganchar a un viejo rico, hasta traicionas a tu propia familia. ¿Qué no serías capaz de hacer con tu calaña? ¿Ya terminaron de soltar basura? Dicen que en nuestra universidad hay una que quedó embarazada sin casarse. ¿No será ella? Si yo hiciera algo así, mis padres me romperían las piernas. Padres. Ella no tiene padres. Sus padres murieron hace años. La criaron su tío y su tía. ¡Qué desagradecida! Ya en la universidad. Tenía mala fama. Para ganar dinero. Hasta puso un cartel a la puerta de la escuela. Oí que muchos chicos de nuestra universidad fueron clientes suyos. Y también oí que, en ciertas habilidades era simplemente insuperable. Están mintiendo. Yo creo que los rumores tienen mucho sentido. Si no fuera porque eres una experta en la cama, ¿cómo habrías enganchado a un viejo rico? Gente como ella da asco. ¿Cómo puede estar en nuestra universidad? Hablen. Sigan hablando. Inventando mentiras sucias sobre mí. Difamándome. Los estoy grabando y voy a denunciarlos. Vamos, sigan. ¿Por qué gritas? Si lo hiciste, aguanta las críticas. ¿Cómo tienes este collar? Es un diamante de nivel coleccionista. ¿Cómo puede estar en tu cuello? Devuélvemelo. Este collar vale decenas de millones. Hasta yo no podría comprarlo. El que llevas tú debe ser falso. Repítelo, devuélveme el collar. Con razón se arrastra tras viejos ricos. Es una envidiosa de marca mayor. Ja, 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 ja. Estás loca. Si es una falsificación barata, ¿por qué te pones así? ¿De dónde esa limusina con matrícula especial? Guan Yu, ¿será tu papá que viene a recogerte? Sí, escuché que mi papá se compró un auto nuevo hace poco. No pensé que vendría personalmente. Ya le dije. Que fuera más discreto. La verdadera señorita es la señorita, no como ciertas personas, que harían cualquier cosa por meterse en la alta sociedad. Guan Yu, tu papá es tan joven y guapo. No es mi papá. Es Fu Hansen.
Jianin. ¿Estás bien? Estoy bien. Solo que rompí el collar de diamantes que me dio mamá. Debe haber sido muy caro, ¿verdad? Todo eso son cosas materiales. Lo importante es que estés bien. Guan Yu, el hombre detrás de Jianin, es Fu Ansen. Estamos perdidas. Si se entera de lo que dijimos de su mujer, me va a matar. Guan Yu, ¿qué hacemos? Señor Fu, esa mujer es una cualquiera. En la universidad tiene fama de ser una golfa. Usted no sabe cuántos hombres ha tenido. Si se enreda con una así, cuidado que le pegue algo. ¿Y tú quién eres? Mi padre es el presidente del consorcio Cheng. Negociamos con Entai, y yo odio a esta gente. De gente de mala calaña. Pégale. ¿Qué hacen? Suéltenme. ¿Qué están haciendo? Señora, no es necesario que interceda. El padre de esta señorita Chen es un socio comercial del consorcio Entai. Insultarla amparándose en el poder de la familia Fu. No es que vaya a interceder por ella, sino que voy a decirle: en la mente de un gusano, todo es un gusano. En la mente de la basura, todo es basura. Solo en la mente de una persona, todo es algo. Respetar a los demás es una cualidad hermosa, que solo poseemos los seres humanos. Tú acabas de romper el collar que mi suegra me regaló. Me da asco, no lo quiero más. Debes pagar su valor. Ah, ¿sí? Cariño. Mi esposa tiene razón. No. No puede ser, señor Fu. No tengo dinero, no puedo pagarlo. Pues, firma un pagaré y envíalo a la familia Chen. De paso, cancela toda colaboración con la familia Chen. No, no, no. No puede ser, señor Fu. Mi padre me matará. No puede ser, señor Fu. Ese ya es tu problema. Cariño, vámonos. ¿Qué miran? ¿Acaso hay algo interesante que ver? Fu Ansen, no estoy herida. Viniste tan rápido, ¿cómo iba a resultar herida? Antes. En la entrada de la universidad, ¿cómo me llamaste? ¿Qué? En fin. Cuando él y su novia estaban juntos, su novia lo llamaba cariño a cada rato. Era envidiable. Cariño. Voy a calmar al bebé para que duerma. Espérame. Tienes que esperarme. Ve rápido.
Este es su teléfono. Por si acaso pasa algo importante. Mejor lo atiendo yo. Anseng, ya vuelvo. ¿Por qué no hablas? Es que sabes que vuelvo. ¿Y te has quedado sin palabras de la alegría? Su teléfono, mejor se lo doy en persona. He trabajado para tantos jefes. Y nunca he visto a un hombre rico que sea fiel. Todos quieren tener el pastel y comérselo. No seas tan absoluta. Creo que el señor Fu es un buen hombre. Todos los hombres tienen una luz blanca en el corazón. No hay comparación. Si siguen diciendo tonterías, haré que el viejo Fu las eche a todas. Oye, cuñada, no les hagas caso. ¿Los hombres ricos realmente se corrompen? ¿Es tan difícil para ustedes ser leales? La verdad es que sí, difícil. Con lo guapo que soy yo. Si solo tuviera una novia. Sería un aburrimiento. Oye, cuñada, hablo de mí, no del viejo Fu. ¿Cuñada? Oye. ¿En qué estás pensando? Hace un momento. Recibí una llamada que creo que podría ser importante para ti. Así que la he traído. Voy a hacer una llamada. No hace falta que me esperes, cariño. Fu. ¿Debería preguntarle? Si le pregunto y no obtengo la respuesta que deseo, ¿qué haré entonces? Cuanto más lo anhelo, cuanto más real parece, más miedo tengo de dar un paso en falso. ¿Estás bien? Lo siento. Un día entero, Fu Anseng. Ni un solo mensaje. ¿Estará ocupado? Hola, compañeros. Para celebrar vuestra graduación, la escuela organizará una cena de gala dentro de 3 días. Recuerdo que la última ceremonia de graduación fue hace 7 años. ¿Por qué de repente la escuela hace una ceremonia este año? ¿No lo sabías? La señorita Lu ha regresado. La Lu Xingyue, que fue la primera en todo y luego. ¿Se fue al extranjero a hacer investigación? Exacto. La señorita Lu era la chica más guapa de la escuela. Es brillante y dulce. Yo vine a esta universidad. Precisamente por ella. Oye, escuché que ella y el vicepresidente del consorcio Entai son muy cercanos. Cuando ella se fue al extranjero, el señor Fu cambió de repente. Se volvió muy frío. Eso es porque ellos dos crecieron juntos, son como almas gemelas, muy unidos. Seguro que el señor Fu irá a la cena por ella. Anseng, ya vuelvo. ¿Por qué callas? ¿Es de alegría? ¿No tienes palabras de la felicidad? Lu Xingyue. ¿Esa es la mujer que llamó anoche a Fu Anseng? Su voz era tan dulce. Seguro que también es una chica excepcional. La señorita Lu y el señor Fu son amigos de la infancia. El señor Fu se mantuvo célibe por ella durante tantos años. Y esta mujer se le adelantó. Es la amante. Con razón dejó los estudios, solo para tener un hijo. ¿Qué? Lu es bella y brillante. Al volver al país, seguro que se enteró de que el señor Fu se va a casar. Vino a ajustar cuentas. Cuando Lu regrese, esta mujer puede ir preparándose para que la echen a la calle.
A ver cómo sigue alardeando entonces. Yo confío en Fuansen. Él no es ese tipo de persona. Mamá te preparó ropa para la graduación. ¿Por qué él sabe lo de la fiesta de graduación? Organicé la fiesta de graduación este año. Por eso me enteré. Señor Fu. Voy un momento. Mamá te está esperando dentro. Entonces, esta cena de graduación. También la preparó Fuansen. Para esa señorita, ¿verdad? Como él la organizó, por eso lo sabía. Ay, cariño, ven aquí. Estos vestidos de fiesta. Todos fueron elegidos por Ansen para ti. Mira cuál te gusta. Para el día de la graduación, deslumbrarás a todos y arrasarás. Todos están bastante bonitos. Mamá, ¿tú qué opinas? Entonces, Nuestra Jianin es un maniquí. Le queda bien todo, pero con este vestido. Resaltará aún más tus atributos. Vale. Lo que tú digas, mamá. Ansen, ¿qué te parece este? Mamá, tengo que atender una llamada. ¡Ay! Es Xingyue, ha vuelto. Esta vez que ha vuelto, no podemos dejar que se vaya otra vez. Esa chica debe de ser excepcional. Tan excepcional que a Fuansen. Y a su madre les cae tan bien. Parece que la señora Fu quiere echarme de la cama esta noche. Esta noche quiero dormir sola. Tú vete a dormir al estudio. Desde que te recogí de clase hasta ahora, has estado de mal humor. Si tienes algo en mente, puedes contármelo. Soy tu marido, no te lo guardes todo dentro. ¿Cómo puedo empezar? Si esa mujer es realmente su amor de la infancia, la que siempre ha llevado en el corazón, ¿qué derecho tengo yo a estar resentida? Al fin y al cabo, nuestro matrimonio fue un accidente. ¿Quieres preguntar por esa mujer que habló por teléfono el otro día? Ella sabe. A esa mujer, deberías llamarla tía. ¿Qué quieres decir? Es mi tía. ¿Es tu tía? No es tu amor de juventud. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Bueno. Fue mi culpa. Te pido disculpas, fue por no habértelo dicho antes. Claro que es tu culpa. Toda la culpa es tuya. Cuando recibí esa llamada, 1000 posibilidades pasaron por mi mente. Pensé que quizás sí sentías algo real por ella. Y yo. Solo era la señora Fu por el bebé. Una esposa a regañadientes. Tenía miedo. Tenía miedo de que lo nuestro solo fuera un deseo unilateral mío. Algo que yo deseaba con locura, aunque fuera solo yo. No tenía derecho a reprocharte nada. Señora Fu. Eres la persona con más derecho del mundo. Ya sea que estés enojada o celosa. En el fondo, me alegra de una manera egoísta.
Esa alegría me hizo perder la cabeza y querer más. Pero lo que más quiero es tu cariño. Tonta. ¿Celosa? No lo soy. Hay algo más que no te he contado. Señora Fu. Escucho todos los secretos de tu corazón. ¿Escuchar? ¿Qué quieres decir con escuchar? Entonces, ¿él sabía lo que pensaba? Entonces, eso es demasiado vergonzoso. Fu Anshen. Eres un cerdo. Pues tú, eres la mujer del cerdo. ¡Ay, qué vergüenza! Jianqin. Creo que tu padre, al ver que no estabas bien, te envió a mi lado. Para que yo pudiera escuchar todos tus pesares y los latidos de tu corazón. ¿No tenías trabajo? ¿Qué haces aquí? ¿Te extrañaba? ¿Qué pasa? Solo ha pasado una tarde. Cierra los ojos. ¿Listo? Te queda perfecto. ¿Te gusta el vestido que llevas hoy? ¿Viniste hasta aquí solo para traerme esto? Sí, y para verte. Pero tengo asuntos. En un rato, el asistente Inte llevará a la cena. Ve a lo tuyo. El asistente Inte sigue todo el día. También tiene mucho que hacer. No soy una niña. No necesito que me lleves y me traigas para todo. No necesito que me lleves y traigas para todo. Pues me voy. Ella es la esposa del señor Fu. Dicen que el señor Fu la defendió públicamente. Si trepó a la familia Fu con un embarazo, no tendrá buenas intenciones. Cállate. Guan Yu le dijo algo en la mesa. Y el señor Fu le dio unas bofetadas. Le dejó la cara hinchada. ¿De qué tienes miedo? Cuando llegue la hermana Lu, su puesto de señora Fu se acabará. ¿Quién la protegerá entonces? Jianin, si vienes a disculparte conmigo, aún estás a tiempo. Exacto. Guan Yu pasó muchas penas aquel día por tu culpa. Hoy se lo devolverás exactamente igual. ¿Por qué debería disculparme? ¿Aún te atreves a hablarme así? Cuando vuelva la hermana Lu, el señor Fu te echará de la familia Fu, y veré quién te defiende entonces. Llegan los invitados. Ahí vienen el señor Fu y la hermana Lu. Mira. ¡Qué guapa está! No es de extrañar, crecieron juntos. Ella sí es un verdadero fénix, mucho mejor que esa gallina falsa. Ella es la tía. ¡Qué joven! No es de extrañar que todos piensen que es la amada de Fu Anshen. Es verdaderamente hermosa. Fu Anshen me está mirando. La hermana mayor también. Entonces, ¿debería ir a saludar? ¿Será muy brusco?
Espera, ¿cómo es que lleva el mismo collar que la hermana mayor? ¿Qué más puede ser? Imitándola, claro. Al ver que no puede ganarse el favor del señor Fu, imita a la hermana mayor, pero es un remedo patético. ¡Qué vergüenza! Jaja. Hola, Jianin. Soy Lu Xingyue. Qué generosa es la señorita mayor. Tan amable incluso con quien le robó su identidad. Señorita mayor, soy tu fan. Me gustas muchísimo. Desde la universidad he escuchado un montón de rumores sobre ti. Esta mujer es la esposa del señor Fu. Quedó embarazada para ascender. Al saber que volvías, lo hizo a propósito. Un collar idéntico al tuyo, pero no le llega ni a la suela del zapato de la señorita mayor. Ah, ¿sí? Pues gracias por recordármelo. Ay, señorita mayor, ¿qué haces? ¿Qué collar lleva nuestra Jianin? ¿Es asunto de una chismosa como tú? Este collar que lleva en el cuello es el regalo de bienvenida que le di a mi sobrina política. Tenemos tan buena relación. ¿Qué tiene de malo llevar collares iguales? Tú eres su. Eso es imposible. Tía. Soy su tía. ¿Cómo puedes ser la tía del señor Fu? Sé que soy joven y guapa. Pero tener un sobrino tan excelente no es tan raro, ¿no? Señorita mayor, lo siento, no sabía. Lo que has dicho no me ha gustado nada. Así que he decidido castigarte como mereces. Expulsada. Prohibida contratarla. Señorita mayor. Conseguí entrar en esta universidad con mucho esfuerzo. Señorita mayor. Por favor, no, señorita mayor. Mi hermana y mi sobrino ya me habían hablado mucho de ti. Al verte hoy, confirmo que tienen razón. Eres guapa, tienes clase. Hasta yo me siento inferior a ti. Hermana, tú también eres muy guapa. ¿Hermana todavía? Deberías llamarme como Anseng. Llámame tía. Tía. A partir de ahora, eres de mi gente. Si alguien más se atreve a chismorrear sobre él, me lo dices. Lo siento, tía. Antes te malentendí. Anseng me lo contó todo. Dijo que estabas celosa. Para nada. Ajá. Tanjin también tiene la culpa. Contarte cosas que no debería, haciéndote pensar tonterías. Ey. No fue mi intención, lo juro. Pero el viejo Fu y yo somos diferentes. Sí, totalmente diferentes. Él es un hombre sin recato. Viejo Fu, tú. Con su tipo, si no tiene un montón de novias. No siente que demuestra su estatus. Él es, simplemente, un gusano bajo el neón de esta sociedad. Candidato a hombre grasiento de mediana edad. Jajaja. Ay, hermana, así no se vale. ¿Ya te basta con alabar a tu sobrino? ¿Encima tienes que hacer comparaciones odiosas? ¿Así se portan los amigos? Te lo mereces. Jianin, tú eres la novia de mi sobrino. En este centro comercial, todo lo que te guste, elígelo. Yo pago. Ni hablar, Fu Anseng. Me hizo pasar por una humillación tan grande. Tiene que pagar por esto, sí o sí. Entonces, usemos la tarjeta de Anseng. A exprimirla hasta que reviente. Todas son de la nueva colección. Este y aquel. Si les gustan. Tenemos modelos especiales para que se los prueben. Este y este también. Entonces les busco a las modelos. Esos no. Todos los demás, envuélvanlos.
No, no, no. Este es demasiado atrevido. Escúchame, yo tengo experiencia en esto. Cariño, aunque Fuan Zheng sea un hombre formal. Entre marido y mujer, se necesita un poco de lubricante. Estos no son mi estilo. Lo sé. Pero justo esa es la gracia del contraste. Los hombres, lo que menos resisten es el efecto sorpresa. Yo tengo un manual para seducir hombres. Luego te lo presto. Con él, he conquistado a un montón de hombres. ¿En serio? ¡Ay! Tía, me duele un poco la barriga. Quiero ir al baño. Vale, te acompaño. Ve, yo te espero aquí en la puerta. ¿Eres tú? Qué raro. ¿Por qué tarda tanto? Esperad aquí. Voy a echar un vistazo. Señor Fu, la señora ha agotado el límite de su tarjeta. En el futuro, no me molestes con estas nimiedades. Entendido. Espera. Llama para preguntar dónde está la señora. De paso, envíale otra tarjeta. Comprendido. ¿Qué dices? ¿Jianin desapareció en el centro comercial? Ven en el centro comercial. Revisen a todos. Sí. Rápido, búsquenla. Esperen. Ábrelo. Señorita, aquí solo hay basura. Dije que lo abras. Señorita Lu, este es el conserje del centro comercial. Cállate. Ábrelo. ¿Dónde está? Revisamos todo el centro comercial. No la encontramos. ¿No hubo nadie sospechoso? Piensa bien. Había una persona muy sospechosa. Ella salió del baño mucho antes que los demás. Pero fue la última en abandonar el centro comercial. Avisen a todos. Encuéntrela. Sí. ¡Ay! ¿Ustedes qué quieren hacer? Me arruinaste la vida. ¿Por qué a mí me tocó sufrir tanto? Mientras tú vives como reina, mimada y adorada por todos, ¿por qué sigues siendo la señora rica y perfecta? No es justo. Chen Guanyu, cálmate. ¿Conoces los métodos de Fuan Zheng? Y ya sabes, el lugar que ocupo en el corazón de Fuan Zheng. Si Fuan Zheng se entera. No me importa. Ya lo he perdido todo. Si tengo que ir al infierno, te arrastraré conmigo. Quiero ver como una mujer sucia como tú. Sigue siendo la esposa de Fuan Zheng. Oye, ¿ya terminaron de hablar ustedes dos? ¿No pueden dejar de hacer perder el tiempo a la gente? Por favor. Suéltame. Aquí tienes 200.000. Envíame el vídeo cuando lo tengas. Jianin. Voy a hacer que una perra presumida y pura como tú quede totalmente desprestigiada.
No te acerques. ¿Cuánto te pago? Yo te doy el doble. El dinero me da igual. Lo que nunca he probado es saber a qué sabe la esposa del presidente de un consorcio. Hoy voy a descubrir si hay alguna diferencia. No te acerques. Grita. Grita todo lo que quieras. Nadie vendrá a salvarte. Nadie puede resistir los efectos de este afrodisíaco, tranquila. Hoy te voy a dejar más que satisfecha. Dicen que fue aquí donde vieron subir a la señora. Si a la señora le pasa algo, este hotel puede ir cerrando. Entendido. ¡Ay! Dejen de pegarme. Hyenin. ¿Estás bien? ¿Por qué tardaste tanto? Mis huevos. Los reventó. Hyenin. Eres una mujer débil que no puede hacerle frente ni a un pollo. ¿Cómo demonios lo dejaste en ese estado? Yo le pateé ahí abajo. Y ya no se pudo mover. ¿Soy increíble o no? Dime que sí. Es una droga afrodisíaca. A la señora le administraron una dosis masiva de droga afrodisíaca. Por lo visto, estos deben ser los efectos secundarios. Ajá. Yo le di una patada ahí abajo. Y entonces él. Hyenin. La cámara grabó el rostro del cerebro detrás de todo esto. Es la señorita Chen. Chen Ban. Acaben con ellos. Que no quede ni uno. Entendido. Tengo tanto calor. Quiero quitarme la ropa. Hyenin. Tu cuerpo está tan fresco. Quiero abrazarte. Fuan Sen, me siento fatal. Ayúdame. ¿Cómo eres tú? ¿Qué tal estás? ¿Estás bien? Pensé que eras uno de esos matones que me molestaron ayer. ¿Estás bien? Me duele un montón. Voy a buscarte medicinas. No hace falta. Con un besito tuyo se me pasa. ¿Me estás tomando el pelo? Ajá. ¿Fuiste tú quien me salvó ayer? Tú misma fuiste quien se salvó. Ay.
HMPH. ¿Cómo es que terminé así? Nunca imaginé que la señora, tan delicada, tuviera un lado tan salvaje. Entonces, después de que me drogaran, estuve muy intensa. Bastante intenso, sí. ¡Ay, no! ¡Qué vergüenza! Pero me encantó. ¿Qué tal si lo repetimos? Tú, hace un momento, me golpeaste. Y aún no me has dado un beso para compensarlo. Con lengua. Ah, con que ya aprendiste a usar la lengua. ¿Quién te enseñó eso? Fue la tía. La tía me enseñó. Si no te gusta, no lo vuelvo a hacer. Nos graduamos. ¿Por qué Fuansen no llega todavía? ¿Qué diablos está haciendo? No digas nada. Escúchame. Jenin. Antes de conocerte, yo creía que nada podría conmoverme. Pero tú me tomaste de la mano. Y me sacaste de aquel pantano de desesperación. Cuando sonreías. Cuando pedías ayuda. Cuando te sentías agraviada. ¿Cuándo decías por qué tardaste tanto en venir? Cada momento conmovía mi corazón. Caminar de la mano conmigo toda la vida. Antes creía que mi destino quedaría atrapado por los Tiandejun sin un solo día de paz. Pero el destino te puso en mi camino. Me he dejado llevar por la felicidad. Fuansen, tienes que agarrarme con fuerza. Soy una persona muy posesiva. Te voy a aferrar con fuerza. Sin dejarte ni una sola oportunidad de alejarte de mí.